Corolla, su nombre es sinónimo de éxito. Este modelo es muy fuerte en la historia. Y es que claro, estamos hablando de uno de los modelos más vendidos del planeta. Y ahora Toyota nos presenta su versión sub, el Corolla Cross, que llega directamente de la planta de Sorocaba, Brasil, en una variante híbrida no enchufable que voy a probar. Y si eres una de las personas que aún no entiende cómo va esta mecánica híbrida, no puedes perderte este video, porque aquí vamos a analizar cuánto podemos ahorrar con este vehículo. La eficiencia híbrida pierde potencia, ¿vale la pena comprarlo en términos de costo-beneficio? Aquí te lo cuento. Antes de continuar, recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salga un próximo video. Y recuerden que también ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal. Bien amigos, soy Joana Alvarado, periodista especializada y jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year, y esto es Nitro. Para entrar más a detalle por dónde va este nuevo modelo, el Corolla Cross es un crossover, un sub mediano. Si bien es cierto, Toyota ya tiene la RAV4 y el CHR, pero estos son sub de mayor tamaño. Tampoco hay que confundirlos con los subcompactos pequeños como un Chevrolet Tracker, un Nissan Kicks, un Volkswagen T-Cross. Más bien, este modelo entra a competir con un Volkswagen Taos, con un Mazda CX-30, con un Subaru XP, entre otros. Este diseño, aunque lleva la misma plataforma del Corolla y mecánica, pero estéticamente no se parece mucho, este look no destaca por ser atrevido. Es sobrio, pero llama la atención. Tiene su propia identidad y un estilo aire a la RAV4, ¿no creen? Lo que resalta es esta enorme parrilla, más ancha, más robusta. Esta se lleva las miradas, y la máscara protectora en negro para darle un estilo aventurero. Tenemos los faros estilizados con tecnología B-LED tipo proyector y los neblineros también en LED. Por el lateral tiene esta línea en cromo a lo largo de las ventanas, y claro, también están los emblemas que hacen referencia a que estamos en una versión híbrida. Los espejos son color de la carrocería y abatibles electrónicamente. Además cuentan con luces de giro que también son LEDs, rieles en el techo y estos vistosos aros de aleación de 18 pulgadas. Sobre las dimensiones, es 9 centímetros más largo que el Corolla Hatchback, quedando en 4 metros con 46 de largo, 1,82 m de ancho, 1,62 m de alto y 16 centímetros de distancia libre al suelo. La parte trasera tiene un estilo muy Toyota. Los trazos se aprecian más pronunciados, los faros son alargados con tecnología LED y en el centro está el nombre de Corolla Cross en cromado que llama bastante la atención, y los protectores en negro en la parte inferior que ocultan las salidas de escape. Para abrir la maletera tenemos la llave a distancia, teniéndola en el bolsillo lo podemos abrir, aunque la apertura es hidráulica. Si hubiera agradecido que fuera eléctrica. La capacidad es de 440 litros, no está mal, pero tampoco es de las más grandes en la categoría, ya que el Volkswagen Taos llega a tener 500 litros de capacidad, pero es muy práctico, podemos aprovechar el espacio en sus alrededores para distribuir de mejor manera nuestros objetos. Por aquí tenemos una luz incandescente, 4 ganchos, además de un cobertor, y debajo están las herramientas y una llanta de repuesto que es temporal y el aro es de acero. En el interior, el ambiente es sobrio, ordenado y sólido. La sensación es muy agradable. Los asientos de cuero son muy acogedores. La regulación es eléctrica, pero no hay memorias de posición, y el ensamblado del vehículo, vaya que sin duda asombra. Está muy bien, se nota que los ingenieros de Toyota se han esmerado. Nada suena ni rechina. Los materiales son plásticos duros, se sienten duraderos, pero también encontramos plásticos acolchados, blandos al tacto. Los comandos para abrir las ventanas son automáticos, al igual que la apertura y cierre del vehículo. El cuadro de instrumentos es semidigital, tiene pantalla de 7 pulgadas, es la misma que Toyota nos tiene acostumbrado. Aquí tenemos toda la información del vehículo y del sistema híbrido. El volante es funcional, forrado en cuero y se puede regular en altura y en profundidad.
y tiene los comandos en la parte izquierda para controlar la radio, el volumen, Bluetooth. En la parte derecha encontramos algunas asistencias del vehículo como el mantenimiento de carril y el control crucero, que en esta versión es adaptativo. Para encender el vehículo es mediante botón, la llave es de presencia nada más. El sistema de infoentretenimiento tiene una pantalla de 8 pulgadas que es táctil, muy intuitiva. Esta pantalla es de fábrica, ya no es acoplada. Muy bien, por eso Toyota vamos mejorando. Además tiene la cámara de retroceso y los botones y perillas para realizar atajos. Esta pantalla nos da información detallada de dónde se está generando la potencia, si es del motor a combustión o del motor eléctrico, si estamos recargando la batería, entre otros datos. En cuanto a conectividad, tenemos el sistema Android Auto y Apple CarPlay, y de abajo encontramos el aire acondicionado Bisona y que también es automático. Más abajo tenemos un puerto USB tipo A y un pequeño espacio para dejar el celular o tus llaves, pero esto se pudo aprovechar para ponerle un cargador inalámbrico que no le hubiera quedado nada mal. Ya en la parte central está la caja de transmisión, que es una CVT, y los modos de manejo Eco, Normal y Power, el botón para activar o desactivar el control de tracción y el modo EV Mode, que es completamente eléctrico. Y si son curiosos se darán cuenta de un detalle, que por aquí no está el freno de mano, y esto es porque es un freno de pie. De hecho, Toyota le ha querido dar un toque diferente, pero por comodidad se hubiera quedado en el lugar convencional o en otro sitio. Después tenemos dos posavasos. También contamos con un apoyabrazos central acolchado que también se puede regular a distancia. Dentro de este encontramos un amplio espacio y un puerto de 12 voltios. Y aquí tenemos un pequeño sunroof con apertura eléctrico que le pone la cereza al pastel. Para acceder a la segunda fila tenemos buena apertura gracias al buen ángulo de la puerta, y en cuanto a la distancia entre las rodillas y la cabeza es muy buena. Los pies van descansados considerando que hemos tirado el asiento todo lo que se puede atrás. En el centro, la persona que se siente aquí se irá con las piernas un poco elevadas debido a que tenemos un pequeño túnel de transmisión que no es muy pronunciado, pero de todas maneras se hace sentir, y el apoyabrazos central no llega a generar incomodidad. Entonces 3 personas sí pueden sentarse aquí. No es incómodo porque es espacioso, pero es importante tomar en cuenta este detalle, sobre todo en trayectos largos. Otros detalles: tenemos salidas de aire acondicionado y 2 puertos USB de tipo A. Muy bien, Toyota, están escuchando. Esto es algo que en otros modelos de la marca había señalado como punto a mejorar y lo han considerado. Después, en el centro está el apoyabrazos central con 2 posavasos en muy buena posición. En cuanto a los materiales, tiene buenos acabados, son los mismos que las plazas delanteras. Entre otros detalles, tenemos los cinturones de seguridad, los anclajes Isofix, y en el asiento del copiloto solo tenemos un revistero. Empezamos. ¿Cómo va este sistema híbrido de Toyota, que es el mismo que tiene el Corolla y otros modelos de la marca? Aquí tenemos 2 motores. El 1.8 litros 4 cilindros naturalmente aspirado, el cual genera 97 caballos y un torque de 144 Nm. Y luego está el motor eléctrico con una batería de níquel e hidruro metálico que se encuentra instalada debajo de los asientos de la segunda fila, el cual su capacidad es de 6.5 y nos entrega una potencia de 71 caballos y un torque de 166 Nm. Pero lo importante está en el conjunto de potencia combinada, que entrega 120 caballos. Y la transmisión de esta versión que estoy probando es una CVT llamada IVT. Este Corolla Cross es un híbrido no enchufable. Existen ya varios tipos de híbridos y en este caso olvídate de buscar puntos de recarga, lo cual es muy práctico. Punto sumamente importante: si encendemos el vehículo no se siente nada, es callado, te das cuenta porque el computador del vehículo te lo indica que está encendido.
Ahora, lo que impulsa inicialmente el arranque del vehículo es el motor eléctrico. Iniciamos la marcha y vamos avanzando con las baterías tranquilamente sin gastar nada de gasolina. Esto lo hace automáticamente, pero una vez superado los 50 km/h o si pisas el acelerador, ahí se activa el motor a combustión. Entonces, la función y la sinergia de estos dos elementos hace que se vaya priorizando el uso de una u otra energía según el modo de manejo. En un modo de conducción en ciudad, donde estamos frenando en el tráfico, se prioriza el uso eléctrico. Adicionalmente a esto, el motor a gasolina se apaga automáticamente cuando el vehículo está detenido, haciéndolo aún más eficiente principalmente en ciudad. En carretera, en términos de velocidad y aceleración, utiliza la potencia de ambos motores que se activan automáticamente para entregar el máximo rendimiento. Esta SUV es muy dinámica y ligera gracias a su peso de 1430 kilos. Se mueve bien y si lo exiges, lo pisas, ahí sale a rugir el motor a combustión. Esto gracias a que el torque de un generador eléctrico es inmediato. Entonces la salida de un vehículo eléctrico es inmediata, a diferencia de un motor a combustión que tiene que llegar hasta un nivel de revoluciones para alcanzar el torque. Entonces el hacer rebases o acelerar esta SUV no será un problema. ¿Y cómo recargamos el Corolla Cross? Esto es lo que más me gusta, que es autorrecargable. Aquí se recicla la energía cinética y al desacelerar y frenar vamos realizando la carga, por lo que la batería nunca llega a estar en cero y todo el funcionamiento del sistema híbrido y cómo va recargando la batería se va apreciando en un gráfico que nos muestra la pantalla de infoentretenimiento. En cuanto al comportamiento dinámico, es un SUV realmente ágil, la dirección es rápida, se apoya bien, agarra bien las curvas, no tiene inclinaciones excesivas, se siente un SUV que te transmite seguridad. Los frenos delanteros son de discos ventilados y sólidos en la parte posterior, tienen buena reacción y distancia de frenado. La suspensión del vehículo en la parte delantera es MacPherson con barra estabilizadora y una barra de torsión con barra estabilizadora en la parte trasera, el cual se acopla muy bien a las imperfecciones, a los caminos en mal estado, tiene buen andar y la distancia libre al suelo ayuda también a pasar los baches, huecos y rompemuelles. En cuanto a la transmisión, va bastante relajado, diría que nos brinda una respuesta más eficiente que una CVT convencional. En cuanto al combustible, a mí me ha rendido 70 kilómetros por galón, que para haberlo exigido y pisado constantemente en esta prueba está muy bien, pero con un manejo más tranquilo se puede alcanzar mejores números. En términos de tranquilidad, un punto importante es la garantía, que es mayor. Este SUV tiene 8 años o 180.000 kilómetros versus los 5 años o 150.000 kilómetros de la versión a gasolina de los modelos de Toyota, y el mantenimiento de un vehículo híbrido es menor y eso genera un ahorro en términos de mantenimiento. El sistema híbrido de Toyota lo viene trabajando 20 años aproximadamente y en Perú está desde el 2009. Y un dato relevante, en muchos mercados como el europeo, los híbridos de Toyota realizan servicio de taxi con miles de kilómetros de recorrido. En términos de seguridad, este Corolla Cross es el ganador de las 5 estrellas de seguridad otorgadas por Latin NCAP. Lo he mencionado en varias pruebas de manejo que he realizado. Los modelos de Toyota de serie entregan el máximo nivel de equipamiento. Entonces, para todas sus versiones, desde la más básica, presenta 7 airbags, frenos ABS, EBD, asistencia en el frenado, asistencia de control de ascenso, control de estabilidad, control de tracción. Y para las versiones más equipadas como las que estoy probando, adicionalmente presenta el sistema de seguridad activa Toyota Safety Sense, que es este conjunto de tecnologías, asistencias como el sistema de precolisión, el sistema de alerta de cambio de carril, sistema de luces altas automáticas.
Y los precios para el Corolla Cross parten desde los $26.490 para la versión de 2 litros full y pueden llegar hasta los $32.990, que es esta versión que estamos probando, que es la híbrida premium, la tope de gama. Los precios para los diferentes mercados de la región van por ahí y los estamos dejando aquí debajo de la descripción. Vamos con los puntos a favor y por mejorar. A favor, buena dinámica de conducción, trabajo eficiente, un vehículo muy ágil. Eficiencia híbrida recontra probada de Toyota. Diseño, si bien es cierto, es un punto subjetivo y Toyota pudo presentar un diseño más atrevido, pero este estilo es sobrio, captador, robusto y sofisticado. Por eso yo le digo que sí. Espacio interior y comodidad. Los consumos bajos, sobre todo en ciudad donde puedes desplazarte solo de forma eléctrica. Contar con un alto grado de seguridad de serie para todas sus versiones. No por algo es la ganadora de las 5 estrellas en Latin NCAP. Por mejorar, la caja CVT sin opciones, no tiene un paddle shift, no se puede intervenir mucho sobre la conducción. Sin embargo, la versión de 2 litros a combustión sí la tiene. Algunos detalles de equipamiento que le hubieran sentado muy bien, como una cámara 360, un cargador inalámbrico, que sus rivales sí lo tienen. Y la pregunta del millón y que muchos se hacen: ¿cuándo bajarán los precios de los vehículos híbridos? ¿Cuándo llegarán versiones híbridas más baratas? Depende de muchas variables, como por ejemplo la reducción de impuestos, ayudas e incentivos por parte del gobierno, como sucede en Europa, en Estados Unidos. No yendo muy lejos, en Colombia, al comprar este vehículo te exoneran de tener pico y placa en las ciudades de Medellín y Bogotá. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido el nuevo Toyota Corolla Cross? Una pregunta: ¿se comprarían un vehículo híbrido? Me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios. Bueno, amigos, me tengo que ir, pero como siempre recomendarles se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando salgan nuestros próximos videos. Hasta una próxima, amigos. ¡Chao!